Buenas tardes con toda nuestra audiencia digital. Buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí. Hoy día 6 de mayo del 2020, estamos en la ciudad de Manta, después del toque de queda, cada uno en su hogar, como corresponde. Ya no podemos salir en vehículo ni hacer ninguna otra gestión en el día, más bien nos toca quedarnos en la casa y aprovechar el tiempo. Hoy día estoy con un invitado muy distinguido, mi amigo, el abogado Santiago Fierro, de la Notaría Primera del Cantón Manta. Vamos a tratar un tema muy importante, ya que en medio de esta crisis han surgido muchos trámites y muchos trámites que mucha gente no sabe hacerlos. Y por eso estamos con el abogado para que nos explique los temas referentes a la pandemia que estamos viviendo en el Ecuador. Abogado, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está de salud? Hola Javier, buenas tardes con los seguidores digitales tuyos. Sí, dando gracias a Dios, la salud muy bien, no hemos tenido ninguna complicación, eh, sin ninguna novedad y aguantando esta pandemia, atendiendo parcialmente en la notaría por disposición del Consejo de la Judicatura, con citas programadas y trabajando y caminando. Qué bueno, qué bueno. Siempre hay una luz de esperanza cuando ya salimos a trabajar y todas las actividades vuelven a la normalidad en lo que se puede. Abogado, actualmente, ¿qué trámites sí se pueden hacer en la notaría? Bueno, del Consejo de la Judicatura, de conformidad con la resolución 35, 2020, nos facultó a nosotros una serie de actos, la cual se fue ampliada por la resolución 040 del 2020, en la cual autoriza varios actos, pero principalmente por la emergencia que se está presentando. ¿Relativos a qué? A paliar en parte o ayudar a la gente que tiene inconvenientes por la pandemia. Es así que tenemos, por ejemplo, lo principal, posesiones efectivas de personas que hayan fallecido en este transcurso de tiempo y que requieran hacer los trámites, por ejemplo, para retirar fondos de las cuentas corrientes de ahorros. Ya. Necesitan, por ejemplo, una declaración juramentada de que las personas, por ejemplo, están detenidas en la cárcel. Re, a ellos requieren unas declaraciones juramentadas de que les van a dar estadía, que les van a dar trabajo. Esas clases de actos que van para solucionar lo de la pandemia, estamos nosotros autorizados. Pero Ah, eso ya. sí estamos atendiendo previa cita. ¿Para qué? Para evitar aglomeraciones y que el virus no se propague. Asimismo, y nosotros también cuidarnos en nuestra salud y propender a que los que nos visitan también no sean parte de eso. Para eso hemos implementado varias medidas. Ya. Controles sanitarios, toma Temperatura. obligatoria de temperatura con termómetros digitales. Tenemos mascarillas para el personal que están laborando, los cuales son 2 personas que están laborando conmigo. Eh, Bueno, Desinfección de zapatos, uso de mascarilla y guantes obligatoriamente antes de ingresar. Una sola persona en el área donde estamos recogiendo las firmas, nada más. Las demás personas tienen que estar ingresadas abajo. ya. No un trato directo de las personas, sino todo por medios digitales. En la medida de lo posible, los cobros inclusive digitales. Ah, Entonces, ya. son 20 actos nada más, 20 actos que están autorizados por el Consejo. Tenemos casi 180 actos dentro del catálogo que nosotros teníamos normalmente y solo 20 actos que están. Principalmente razones, por ejemplo, poderes especiales. ¿Para qué? Ya. Para personas que no se pueden trasladar de un lugar a otro por la, por, Por la pandemia. por la pandemia, que están cerradas las Por vías, ejemplo, que no por pueden ejemplo, trasladarse. abogado, yo tengo, por ejemplo, mi mamacita vive en otra provincia y bueno, yo tengo que irla a visitar. Si yo saco un salvoconducto, pues no me lo otorgan. ¿Yo puedo hacer este trámite a través de la notaría o no? No, 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 eso es aparte. Nosotros no tenemos esa potestad. Lo que nosotros podemos hacer es un poder. Por ejemplo, que tú que requieres hacer un trámite en la ciudad de Quito,
y no Ya. puedes trasladarte a la ciudad de Quito, pero sí enviar esa documentación vía Tramaco, vía Servientrega, que ya están funcionando. Entonces, remites un poder para que una persona ya en Quito te represente. Ah, Es ya, un ya. poder Sí, especial. Esa sí. clase de actos somos lo que nosotros estamos autorizados. Abogado, y con esta pandemia, pues yo en las noticias uno mira que mueren muchas personas, mueren los esposos, mueren las esposas, mueren los abuelitos, mueren los hijos. Y bueno, dentro de esto se abre un ámbito legal que mucha gente lo desconoce, ¿no? Y eso tiene que ver con la sucesión o heredar o herederos. Se abre la puerta a que muchas personas hereden y por tanto hay una sucesión de bienes y derechos que le corresponden a los individuos. Más bien yo quisiera que usted les aclare estas dudas a todas las personas que de pronto han perdido algún familiar, al papá, a la mamá, y que no dejaron un testamento o no tuvieron la oportunidad de testar. ¿Qué trámite hay que hacer o cómo funciona cómo funciona la heredad? ¿Cómo funciona si el papá murió y no dejó testamento? A ver, de conformidad con el Código Civil en su artículo 997, es manifiesta que una persona que no ha dejado testamento, los herederos o los legatarios que manifiesta ahí, tienen la obligación de hacer un inventario de los bienes que están dentro de la masa hereditaria y hacer una evaluación tanto del activo como del pasivo, que se le denomina la posesión efectiva de bienes. Esta Ya, posesión efectiva hay varias formas de hacerlas. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, hay deudas que tiene la persona y hay bienes. Hay veces que las deudas son mayores a los bienes. Hay claro, casos que se claro, presentan. claro. Por ejemplo, ¿qué se recomienda hacer en este caso? Una posesión efectiva con beneficio de inventario. ¿Qué significa esta terminología? Para que la persona que recibe la herencia no tenga que pagar de su propio peculio las deudas que haya tenido su padre, Claro, eso es sino importantísimo porque, solamente es importantísimo esta cuestión que siempre yo, por ejemplo, recomiendo hacer a las personas con beneficio de inventario, cuando ha existido más que todo créditos, ¿sí? claro, claro, Créditos o haya existido obligaciones, tanto patronales en el Seguro Social, en el Servicio del de Rentas SRI, Internas. Entonces, siempre se les recomienda a las personas realizar con beneficio de inventario. claro, Cuando son personas, es muy importante ese tema porque hay muchas personas que no sabemos las deudas que tienen nuestros padres, no sabemos las deudas que tienen nuestros abuelitos y a veces el patrimonio que ellos tienen no alcanza a pagar esas deudas. Es una notación que debemos exacto. tomar muy Entonces, en cuenta, muy importante. esa es muy importante hacerla. ¿Por qué? Porque nosotros hay veces que los abogados dicen, hágale la posesión efectiva, pero no le ponen con beneficio de inventario. Esta palabra manifiesta que tu peculio no va a ser afectado con las deudas que ha tenido tu padre. Y si es que Claro. te alcanza a dejarte un remanente a los legatarios, que son los hijos, ellos son los principales herederos. Ellos son los Una, herederos, los hijos. una pregunta importantísima. ¿Cómo se hereda? Por ejemplo, hablemos del caso de una persona que muere y no tiene esposa o no tiene hijos. ¿Cómo es la línea de heredad ahí? A ver, hay reglas dentro de la sucesión. Dentro de estas reglas de sucesión comienzan en el artículo 997. Las reglas de la sucesión, la primera disposición, que es la universal, es quiénes son herederos nuestros. La esposa no es heredera. Ya, La esposa, es ella la, tiene gananciales. es la ¿Qué significa? propietaria. Es propietaria del 50%, si son casados, 50% para marido y 50% para mujer. Convivientes, 50 para conviviente y 50 para el otro conviviente. Oiga, y, Ese lo- es, y los, y los convivientes, ¿cómo demuestran que convivieron? a ver, ahí hay dos formas de demostrar. Principalmente la declaración de unión de hecho, que la puede hacer un juez civil, o previo a eso, que hayan hecho una declaración de unión de hecho formalizada ante el registro civil.
O sea Eso lo que están haciendo. hay que juntarse, pero hay que legalizar la juntada, como dicen por acá. Hay que legalizar la unión de hecho. ¿Por qué? Formalizarla, nosotros le manifestamos, le Claro. decimos, ¿qué significa eso? Que dos personas testigos es casi igual que un matrimonio, sino con la única diferencia que la unión de hecho termina si es que mañana te dices, me caso con otra persona, me enamoré de otra persona, me voy, me caso, y terminó la unión de hecho. Ah, ya. No Interesante hay el tema. reglas para que se termine la unión de hecho. La unión de hecho termina por 5 causas. Por voluntad expresa de una de las partes. Si Ya. yo digo mañana no quiero estar, le notifico a la otra persona y esa persona no puede decir, no, yo no me quiero divorciar. No me quiero, ¿cómo es? No quiero disolver la unión de hecho. Tiene que disolver y el juez está en la obligación de disolver. Segundo, por voluntad de las dos partes. Ya. Tercero, por el matrimonio de esa persona con otra persona. Coge y se fue. Cuarto, por matrimonio. Bueno, es un Y la tema quinta, bastante, sabe que este tema es bastante amplio. está Y yo bastante me, amplio. y yo me imagino que en esta pandemia hay mucha gente que está pensando eso. Exacto. Hoy en la mañana justamente hacía una declaratoria normal Ya. ¿cómo es? Como le digo, que declaraban dos personas adultas mayores que tienen una unión de hecho. Convivían 32 años, tenían 2 hijas, pero Ya. nunca se habían casado. Se querían casar, pero no hay quienes atienden el registro civil. Ya. El señor estaba desesperado que le hagamos la unión de hecho, pero dentro de lo que nos dio la potestad del Consejo de Judicatura, no nos dio la unión de hecho en esta fase que termina este viernes. Mm, Entonces, esta fase, hasta este viernes, nosotros no podemos hacer la unión de hecho, formalizar la unión de hecho. Y el señores estaban desesperados. Me dice, doctor, quiero dejarle algo a mi esposa. Le digo, señor, ¿está usted con coronavirus? No, me dice, ¿qué tal me muera yo mañana? Dice. Y mi ya. mujer dice, yo cobro Montepío y no tiene derecho. Y se queda así en Entonces, Montepío. No, pues se claro. queda sin Montepío. Entonces, hizo esa declaración previa a que le pase cualquier cosa. Bueno, Entonces, dentro de eso, en todo caso, son buenas, a pesar de las malas noticias del virus, hay buenas noticias. Hay gente que se quiere casar, que quiere que se formalizar su vida, quiere y eso es formalizar. bueno, eso es muy bueno. Bueno, Y y ahí vamos con, asimismo, bueno, a ver, entonces la regla, a falta de hijos, padres y cónyuge, ya, 50%. Si es que 50%. están hijos, sí, totalmente el 100% para los hijos. Del 50% que él tiene, el 100% para hijos. Así tenga uno, es para los hijos. Si tienen 5, se dividen en 5 partes la herencia. Y si los Segunda hijos regla de son, y si los hijos son medios hijos, tienen lo mismo igual. lo mismo, no importa si son hijos de distinta madre o padre, no importa eso. A ver, si tú eres hijo del que falleció, no importa si es que es medio hijo, si es nada, nada. Si es que es con otra señora, si es que son 5 hijos de 5 señoras diferentes, los 5 hijos tienen igual derecho a participar de esa herencia. Claro, es muy Entonces los interesante hijos conocer todas entran, estas cosas. antes la legislación decía que tenían la mitad porque ser ilegítimos, les decían. Los Ya, llamaban ahora ya no, ahora todos tienen los mismos no, 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 no. derechos. Todos tienen los mismos derechos, todos idénticos. A falta de hijos, vienen los padres y la cónyuge. Hay casos que el esposo no tuvieron hijos y quedan los padres y les. En ese caso les queda 50% para los padres y 50% para la esposa. A Ya, falta de esposa quedan solamente los padres. ya. No hay padres ni hijos, no hay esposa ni hijos, le queda 100% a sus padres. Ah, ya. Bueno, es algo que en estas reglas hay que estar bien asesorados y es importante tener en cuenta Entonces, en estos momentos cómo funciona ya, este procedimiento para heredar. a falta de padres y cónyuge e hijos, ¿quién sucede? Los hermanos, Los hermanos. Ya. ¿sí? Ya De, cuando muere sin nadie, no hay papá, no hay a hijos, no ver, hay hermanos. no hay hermanos sobrinos, pero el mejor sobrino es el Estado. Se lleva las 2/3 partes.
Ah, ya, Y la ya. una tercera, cuando son 4 o 5 sobrinos, se llevan las 2 terceras partes los sobrinos y se Ya. lleva una tercera parte el Estado. Bueno, es mejor en esta, Se divide en en tres. esos problemas dejar todo solucionado. Mejor dejar testado. Deje un testamento, por En favor. ese caso es recomendable cuando no tienen hijos, padres, hermanos, dejarle el testamento. Ahí el Bueno, testamento coge solución a todo eso. qué interesante, abogado, que usted nos aclare y le aclare a nuestros seguidores digitales este tema que es importantísimo porque la muerte nos sorprende. De la noche a la mañana ya no estamos aquí y los problemas que se dejan Es a veces así. son muy grandes. Y habrá personas que son precavidas, pues han hecho su testamento y lo recomendable es ahora deje su casa ordenada. Si puede, organice sus cuentas, organice sus balances, organice su vida. Infórmale a su esposa de lo que tiene, porque yo he notado muchas veces que la esposa no sabe lo que tiene el marido, no sabe cómo organiza sus negocios. Le recomendamos, infórmele también, que a veces es bueno porque de esa manera le facilitamos la vida a los hijos y a todos nuestros cercanos cuando nos sucede esto algo grave. Abogado, ¿algún consejo que usted les quiera dar en esto, en esta pandemia a las personas que quieran hacer algún trámite en la notaría? La protección que tienen que hacer, las citas que tienen que hacer, a qué número lo pueden llamar y dónde está ubicado usted. A ver, nosotros estamos ubicados en la Avenida 2 entre calle 9 y 10, junto al Palacio de Justicia o frente al Banco Comercial de Manabí. Las citas pueden agendarlas dentro de mi teléfono. Hoy tenemos WhatsApp, todas las vías electrónicas son posibles. WhatsApp, mi número de teléfono, o por medio de mi correo electrónico, que es todo en minúsculas, santiago1@hotmail.com. Dentro de la página del Consejo de la Judicatura están todas las notarías que estamos trabajando. Asimismo, pongan Notarías Emergencia Manabí y ahí están todas nuestras direcciones, dirección de correo electrónico. El horario que estamos atendiendo es de 7 a 12 del día. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos extendernos más allá de lo que dice el toque de queda, que es a partir de las 2 de la tarde. Entonces, solo hasta las 12 estamos autorizados. Hoy día, justamente hoy día, salió la resolución 44/2020 del Consejo de la Judicatura y a partir del día lunes ya podemos hacer todos los trámites que están autorizados dentro del catálogo de las notarías. ¿Por qué? Porque hay varias personas que, por ejemplo, han querido vender sus carros porque tienen una necesidad económica, Claro. quieren rehacer sus deudas, los bancos, todas las entidades, y estamos nosotros cruzados de brazos porque no lo podemos realizar. A partir del día lunes vamos a realizar, por ejemplo, dentro de promesas de compraventa, que no han Sí, podido es cumplir las importante, claro. promesas de compraventa, por ejemplo, con El las mutuo personas, hipotecario, la hipoteca que están muchos la trámites represados hipoteca en que los están. bancos. Entonces, todo eso se nos viene un arduo trabajo a nosotros en calidad de notarios, más que todo por la cuestión de las deudas y la reconformación de deudas. Hoy estaba oyendo en las noticias, el BIES va a empezar una faceta de ¿qué? De reorganizar sus deudas. Parece que hay Así un es. proyecto de condonar 5 años Ah, qué de bueno. intereses, Esa de noticia es condonar. primicia. Qué bueno. ¿Qué significa qué hacer eso? Que le dan, si es que una persona tenía 15 años plazo, le dan 20 años y no paga 5 años de esos intereses, sino que le prorratean los 15 años para 20. Qué Ese es el bueno. proyecto que está Qué presentado. buena noticia. Esperemos a que se concrete y veamos a ver si es que se cristaliza. Eso está en el directorio del BIES y estamos esperando a ver si es que se da. Con eso estarán haciendo Bueno, los datos. mi querido amigo, mi distinguido abogado, muchísimas gracias por el tiempo que usted nos da, por toda la información gratuita que usted nos da y bueno, ese siempre toque humanista que es informar a los demás, ¿no? Enseñarles a los demás a hacer algún trámite, orientarnos. Le agradecemos mucho, usted siempre ha tenido la bondad con nosotros y no me queda más que expresarle un gran saludo y un agradecimiento paterno y comprometerlo para una próxima reunión para hablar sobre el tema de las compra-venta de inmuebles. Es un tema también que la gente necesita saber sobre las promesas de compra-venta, el contrato de compra-venta y el mutuo hipotecario.
Me gustaría comprometerlo a usted para una próxima reunión y tratamos ese tema. Con gusto, Javier. Tú sabes que estamos a las órdenes para orientar a la gente y que mejor por su canal que es tan conocido. Muchas gracias, abogado. Y le agradecemos Buenas mucho su tardes. presencia y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.